¿cómo están? Yo soy Mariana y en esta ocasión les voy a enseñar a hacer este banco multiposiciones no tan casero. Este banco multiposiciones yo lo pensé específicamente para poder hacer el curl de femoral y el leg extension, porque los bancos multiposiciones que yo he visto y que he usado no me parecen tan cómodos para hacer estos ejercicios, especialmente el curl de femoral, ya que no tiene los ángulos que tendría una máquina de gimnasio y que lo hace mucho más cómodo. Así que la meta principal es simular estos ángulos que encontrarías en máquinas de gimnasio, además de servir para los ejercicios que normalmente harías en un banco de gimnasio. O sea, no solamente van a servir para estos ejercicios, sino para el tren superior, para cualquier ejercicio que hagas con un banquito. Importante, se recomienda utilizar todas las medidas de seguridad necesarias, incluyendo cubrebocas, lentes de protección, orejeras antirruido, guantes y mascarilla para solventes. Y vamos a empezar. Bien, pues lo primero es cortar el material o comprarlo ya de las medidas necesarias en la maderería. No sé si en una carpintería ya se puedan pedir cortados de cierta manera, posiblemente sí. Empezamos con 2 tablas de madera. Nosotros utilizamos una tabla de 75 centímetros por 25 centímetros de ancho para el asiento largo y de 35 por 35 por el asiento corto, con un grosor de aproximadamente 2 centímetros cada uno. Por obvias razones debe ser madera resistente, ya que con esto haremos nuestro banquito que va a soportar tanto nuestro peso como el peso extra que le metamos nosotros. Este asiento corto de 35 por 35, después lo cortamos a 35 por 25 para darle un poco más de forma de asiento. Después determinamos el ángulo que queremos que tenga el banco en ambos lados. Esto porque el ángulo de reposo en nuestro banco no será la horizontal, sino el ángulo que tendría la máquina del curl de femoral, simplemente porque lo creímos más conveniente. A nosotros nos salió un ángulo de aproximadamente 150 a 152 grados. Ustedes pueden utilizar este mismo ángulo o pueden determinar ustedes el ángulo que les parezca más cómodo para hacer el ejercicio del curl de femoral. Ya teniendo este ángulo, lo trasladamos a las 2 tablas que fungirían como el cuerpo del banco. El largo de estas tablas es de un aproximado de 104 centímetros, menos de lo que miden los 2 asientos ya combinados. Esto con el propósito de dejar un espacio frente al asiento pequeño, pensando en una mejor comodidad para hacer el leg extension. Ahora, una vez marcado el ángulo a todo el largo de las tablas, pasamos a cortarlas con lo que sea que puedas y tengas disponible. Si no es que compraste ya el material cortado. No sé si se pueda, pero lo pueden checar. Y cepillamos ambas tablas para que queden parejitas e iguales la una con la otra. El siguiente paso es completamente opcional, ya que es únicamente por estética. Los pedazos que cortamos, nosotros los pegamos abajo de la tabla para darle una forma un poco más interesante al banquito. Cepillamos los pedazos para que queden simétricos, los pegamos y los reforzamos con un clavo a cada extremo. Los residuos de resistol los puedes quitar con un formón y cepillamos la superficie de ambas caras y en los bordes para quitar imperfecciones y dejarlas lo más liso posible. Y para mejor acabado pueden lijarlas también. Ahora pasamos a las patas. Para esto cortamos 2 tablas de unos 25 centímetros de ancho para que cubriera todo o casi todo el ancho de los asientos, y de 40 y 35 centímetros de alto respectivamente para que se acomodaran a la altura del banco a cada extremo, ya que debido al ángulo elegido el cuerpo del banco queda un poco más alto de un lado que del otro.
y las patas deben acomodarse a esa diferencia de alturas. De nuevo, por cuestiones de estética, nosotros colocamos las dos tablas a unos 2 centímetros de distancia del borde de las patas. Pero tú las puedes colocar justo en el borde si es que te parece mejor. Se mide con cuidado la distancia del borde al centro donde se fijarán las tablas, cuidando que la distancia sea la misma en todos los puntos, y se hacen unas guías para los tornillos que usaremos para fijarlas. Usamos las guías de las patas para hacer guías en las tablas también, para que el atornillado sea más preciso. Y para que no se muevan a la hora de atornillarlas, las pegamos primero con resistol. Cuidando obviamente que las guías queden alineadas bien tanto en las patas como en las tablas. Posteriormente las atornillamos y repetimos el proceso para el otro extremo. Y este es el resultado. Colocando los asientos encima del banco podemos ver que ya va agarrando un poco más de forma. Ahora, considerando que los asientos obviamente deben de tener una cierta distancia entre ellos para que tengan libre movimiento y no se estorben entre sí, dejamos aproximadamente unos 4 o 5 centímetros de espacio entre ambos, que luego rebajaremos para dar aún más libertad de movimiento. Y lo siguiente es tapizar los asientos. Aquí ya somos carpinteros, ya somos tapiceros, ya somos todo. Para esto vamos a utilizar un aglomerado o aglutinado de espuma que vamos a cortar a la medida de cada asiento. Lo fijamos primero con resistol 5000 y en lo que seca un poco rebajamos las esquinas de la tabla para hacerla un poquito menos agresiva al tacto. Y si quieres también un poco de colchón en los bordes, puedes colocar un poco de espuma extra a los lados. Nosotros usamos una más delgada para los bordes. Colocamos la tabla sobre un pliego de vinipiel para envolverla en ella y con ayuda de una engrapadora neumática vamos forrando todo el asiento. Recuerda que para que quede bien tapizado debes estirar con fuerza el vinipiel antes de engraparlo. Esto para que quede justo y no se mueva nada una vez terminado. Ten mucho cuidado con la engrapadora neumática porque las grapas salen a mucha presión. Y para el asiento pequeño hacemos lo mismo. Solo que nosotros decidimos darle toda la vuelta en la parte más ancha para que el cojín rodeara el borde y lo hiciera más cómodo a la hora de hacer el leg extension. Fueron aproximadamente unos 10 centímetros extra de espuma en el borde que utilizamos para rodear la tabla y posteriormente lo forramos con vinipiel. Finalmente cubrimos la parte trabajada con una tela negra delgada para ocultar la zona de trabajo, es decir, las grapas, dobleces y demás, y lo que aún queda visible de la tabla. Y así quedan los asientos. Lo siguiente es fijarlos al cuerpo del banco, lo que haremos con unas bisagras para darles todo el rango de movimiento que necesitan. Las colocamos en la base del banco donde empezaría el asiento más largo, dejando libres los 4 a 5 centímetros que les había comentado que se dejaría. Se centran con la mayor precisión posible para que ambas queden a la misma altura. Se mide cuánta separación queda entre ellas para trasladar esta misma distancia al asiento y se hacen las guías. Una vez hechas las guías, se atornillan las bisagras en el asiento y posteriormente se atornillan al banco.
Puede ser que no les quede a la primera, ya que puede haber algunas imperfecciones en el asiento, especialmente por el tapizado que acabamos de hacer, pero se pueden ayudar fácilmente de unas rondanas para nivelar ambos extremos de las bisagras. Hacemos el mismo procedimiento para el asiento pequeño y queda así. Ahora, si para este punto no has rebajado el espacio de 4 o 5 centímetros que dejaste entre los asientos, puedes hacerlo con ayuda de una lima plana. Eso le dará todo el rango de movimiento necesario a ambos asientos. Para el mecanismo que permitirá subir a diferentes ángulos el asiento largo, utilizamos dos palos redondeados de 43 centímetros de largo y aproximadamente 3 centímetros de ancho, y un prisma rectangular de 10 centímetros de largo por 5 de ancho. A este último se le hacen 4 guías en la cara de 10 centímetros y una guía central en la cara de 5 centímetros. Es muy importante que cada guía quede a la misma distancia del borde que las demás, ya que entre más precisas sean tus mediciones, menos complicaciones vas a tener en el proceso. No solo en estas mediciones, sino en todas las que hagas. Hay que ser muy precisos en todo. Hacemos guías en los extremos de los palos también, unos más amplios que otros, porque por uno de los extremos pasarán tornillos y por el otro lado pasará una varilla roscada de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Cortamos la varilla de unos 20 centímetros de largo para que cubra todo el ancho de la base del banco, incluidos los bordes, porque esto es lo que servirá de tope para cambiar el ángulo del asiento. Limamos los bordes para que no queden peligrosos y la enroscamos en los palos. Para que la varilla apriete bien, colocamos una tuerca adentro y una afuera de cada extremo. Esto para que podamos apretar y dejar los palos y la varilla fijos. La tuerca de la parte externa la fijamos al palo hundiendo un poco la superficie de alrededor del hoyo por donde pasa la varilla con ayuda de una broca más grande, poco más pequeña que el diámetro de la tuerca que utilizaremos. Así tomamos la tuerca, la colocamos y la forzamos adentro. Así quedará fija y nos ayudará a apretar la varilla con ayuda de la tuerca interior. Recuerda que a cada extremo debe sobresalir un pedazo de la varilla para utilizarlo como soporte para el asiento. Y en el otro extremo de los palos los atornillamos al prisma con tornillos para madera. Y finalmente el prisma se atornilla al asiento, fijándonos que esté lo más centrado posible y que quede a la altura justa para que el mecanismo recorra todo el largo del asiento, pero dejando un espacio de unos 3 centímetros antes de llegar al borde del banco. Este espacio tendrá un propósito más adelante. Ahora, para hacer los surcos donde caerá la varilla, simplemente tomamos las medidas necesarias para que el banco quede en el ángulo deseado. Yo personalmente quería que el banco diera al menos 5 a 6 ángulos: la horizontal, la vertical, el ángulo para el leg extension, el ángulo para el curl de femoral y 1 o 2 ángulos intermedios para hacer otros ejercicios, más bien pensando en el tren superior. En nuestro caso, nuestras medidas quedaron aproximadamente de 11 centímetros de distancia para 5 ángulos, faltando el ángulo horizontal que trabajaremos después. Ya con las medidas marcadas, se hacen los surcos con ayuda de un serrote o serrucho.
Es conveniente que los surcos queden un poco inclinados de un lado para que sea más fácil deslizar la varilla y colocarla en cada punto. El último surco es para guardar la varilla en el ángulo de reposo. Y para la horizontal es un mecanismo diferente. Aquí es donde el pequeño espacio que dejamos entre la varilla y el borde de la pata cobra sentido. La horizontal se hizo de esta manera para que hubiera mucho más soporte en este ángulo, ya que el otro mecanismo habría sufrido mucho en esa inclinación y no habría proporcionado el mismo soporte. Ahora, para esto primero se determinó la altura a la que debía estar el asiento para formar la horizontal. En nuestro caso fueron unos 50.5 centímetros del piso a la base del asiento. Utilizamos un palo de 20 por 9 centímetros y unos 2 centímetros de grosor y lo fijamos al banco con una bisagra. Le hicimos las guías al palo y atornillamos la bisagra en su lugar. Luego, en la parte interior del banco, fijamos la tabla en la pata checando que se cumplieran los 50.5 centímetros de altura para la horizontal. Y así quedó. Siguiente, para el asiento pequeño yo quería al menos 4 ángulos de inclinación. Igual la horizontal, la vertical, el ángulo para el leg extension, el ángulo para el curl femoral y si había chance algún otro ángulo intermedio, pero nos bastó con esos 4 ángulos. La vertical en este asiento realmente no tiene mucho sentido, pero lo pensamos simplemente por si se quería usar como respaldo también. El mecanismo para este asiento fue diferente. Básicamente utilizamos un palo fijado con una bisagra al asiento y unos escalones fijados en la parte interna de la pata del banco para que al subir de escalón el asiento cambiara de posición. En nuestro caso utilizamos un palo de 20 por 9 centímetros y unos 2 centímetros de grosor. Hicimos las guías y atornillamos la bisagra. Y luego checamos a qué altura en el asiento tendríamos que fijarlo para que la altura máxima nos diera la vertical. Obviamente dejando un pequeño margen para que el palo pudiera moverse hacia abajo con libertad y no se estancara en el primer escalón. Fijamos el palo al asiento, atornillando la bisagra y luego determinamos a qué altura debían ir los escalones para proporcionar los ángulos deseados. Una vez determinadas las alturas de cada uno, los pegamos con resistol y los fijamos con clavos. Evidentemente los escalones de abajo irán siendo un poco más anchos que los de arriba para darle el espacio necesario al palo para que se vaya apoyando en cada posición. Les recomiendo hacer el escalón superior no demasiado ancho para que no estorbe demasiado a los de abajo, solo lo suficiente para darle un buen apoyo al palo. Y para evitar que el palo se pudiera mover y caerse fácilmente de los escalones con el movimiento, engrapamos un pedazo de hule en la parte superior de la unión del palo con el asiento. Para esto, para que el hule no se rompa con las grapas, utilizamos un pedazo de cartón que va sobre el hule. Debe quedar muy bien tensado para que haga bien su trabajo. Pueden quitar las grapas y volver a tensar y engrapar las veces que sea necesario. Nosotros lo hicimos unas 3 o 4 veces porque no nos quedaba bien tensado.
Y si le sobra un poco de hule, se puede cortar y listo. Y ya casi para terminar, hacemos unas patas secundarias para darle más soporte al banco y evitar que se mueva lateralmente. Para esto utilizamos palos de 45 centímetros de largo por 6.5 centímetros de alto y unos 2 centímetros de grosor. Y únicamente por estética nosotros decidimos cortarle las orillas superiores, pero ustedes los pueden dejar así en forma rectangular. Centramos la pata y la pegamos con resistol dejando un pequeño margen de 5 milímetros aproximadamente por debajo de las patas primarias. Fijamos con clavos y finalmente con una argallera o cepilladora de mano rebajamos el centro de las nuevas patas, es decir, esos 5 centímetros que dejamos por debajo de las patas primarias. Esto se hace para que las nuevas patas absorban o eviten las pequeñas irregularidades del piso y ayuden a que el banco tenga un mejor balance aún. Y listo, está listo el banco. Los últimos pasos ya son únicamente para el acabado, solo por estética. Y bueno, un poco por comodidad también. Lijamos las superficies y bordes de todo el banco para suavizarlo y hacerlo menos agresivo al tacto, especialmente cuando quieras cargarlo y cambiarlo de posición. Barnizamos el banco, nosotros le dimos unas 2 pasadas y lo dejas secar por unos 10 a 15 minutos antes de poner resanador en las partes en donde lo consideres necesario. Nosotros lo pusimos para ocultar clavos y para rellenar partes de la madera. Dejamos pasar unos 10 a 15 minutos después de poner el resanador y finalmente volvemos a pasar la lija por todo el banco para suavizar el barniz. Lo limpiamos con un trapito, damos una última pasada de barniz y listo. Has terminado tu banquito. En este banquito vas a poder hacer no solo el leg extension y el curl de femoral, sino cualquier ejercicio que se te ocurra que pudieras hacer en un banco de gimnasio. El banco así solo lo puedes utilizar con polainas, como lo ves en pantalla. Y lo bueno de todo esto es que es un banco personalizado. Tú puedes elegir la altura y básicamente todas las dimensiones de tu banco de acuerdo a tu estatura, al ángulo que te parezca más cómodo, etc. En caso de que sientas el banco un poco chaparro, puedes simplemente apoyarlo en algo para incrementar un poco su altura, como puedes ver en este video. Y si no tienes polainas, pero tienes un sistema de poleas, puedes utilizarlos de manera combinada para hacer estos ejercicios. Y de igual manera, si no tienes ni polainas ni sistema de poleas y te interesa saber cómo implementar un rodillo y peso a este banquito, quédate al pendiente de este canal. Muchas gracias por estar aquí, espero que les sea de utilidad y yo los veo en el próximo video. Bye.